Hola, ¿cómo les va? Ya terminamos los principios Solid, o sea, hicimos este recorrido y durante ese recorrido varios de ustedes me estaban sugiriendo hacer otros videos de cómo poder aplicar este tipo de conceptos o cómo llevarlos a la práctica, ya que obviamente una cosa son los proyectos de juguete que uno usa para mostrar o ejemplificar eh, lo que estamos haciendo, pero la cuestión es cómo nosotros llevamos a la práctica esto. Así que estaba pensando un poco cómo hacer esto, cómo traer esa idea. Y lo que se me ocurrió es un poco agarrar algo de código simplemente aleatorio, pero que parezca verdadero, y ver cómo en este caso yo iría haciendo los cambios o aplicando no necesariamente todos los conceptos que vimos, pero cómo encararía yo la escritura de ese código o la reescritura en este caso. Esto quiere decir que obviamente es simplemente una fracción de un proyecto más grande, por lo tanto habrá cosas que yo pueda llegar a decidir que no necesariamente se apliquen a otros conceptos o a otros proyectos que sean de otro tipo de tamaño o que tengan otras características. Pero de cualquier manera voy a tratar de más o menos ir modificándolo de alguna forma en la cual podamos entender estas ideas y estos conceptos. Y obviamente el motivo por el cual voy a ir explicando por qué lo voy a ir haciendo. Así que lo que construí acá es bastante rápido, es una simple API o web API en la cual tenemos un controlador, tenemos algo que se parecería a una base de datos, ¿sí? O sea, tengo como si estuviésemos usando, por ejemplo, Entity Framework o alguna herramienta que nos ayude a conectarnos a la base de datos. Y obviamente estoy creando información fake, falsa, simplemente como para tener información dentro de una tabla, en este caso la tabla users o la tabla de usuarios, ¿sí? Por otro lado, en este proyecto tenemos este controlador, el que veíamos al principio, y que tiene dos puntos de entrada, uno que se llama getById y getLegalId, o getByLegalId podríamos llamarlo, y nos va a traer información en base a lo que le estemos pasando. En este caso, en el primero, obviamente lo que hace es obtener el contexto de la base de datos, filtrar basado en el ID que tenemos, revisar si el resultado que tenemos existe o no, y si existe devolvemos el usuario, y si no existe obviamente devolvemos algún error HTTP, como por ejemplo en este caso bad request, o podría ser cualquier otra cosa que nosotros estemos pensando. Y lo mismo para el otro caso. Tenemos by ID, en este caso by legal ID, y lo que va a hacer es filtrar by legal ID, que es uno de los campos que tenemos, y de la misma forma arrojar un bad request o devolver el usuario en cuestión en base a lo que tengamos. Si ejecutamos esto, es simplemente como para ver uno de los resultados y como para que empecemos a entender qué cosas deberían estar mal o qué cosas deberíamos tener en cuenta a la hora de empezar a pensar un poco la solución que estamos construyendo. O sea, en este caso estamos haciendo getById, que entra por este caso, por la primera función, y nos retorna obviamente el objeto que le estamos pasando. Si paso un 2 me va a retornar el siguiente, si paso por ejemplo, no sé, un 0 me retorna el bad request. Y bueno, nada, tenemos los diferentes caminos que podríamos llegar a tener para este caso. Ahora, si hacemos una pasada rápida tanto por el código como por este tipo de resultados que estamos recibiendo, claramente el resultado que estamos enviando y el código no están para nada bien, ¿sí? Y probablemente algunos dirán, bueno, pero hace lo que tiene que hacer y qué es lo que está mal, ¿no? Por un lado, lo primero un error que estamos cometiendo es que estamos enviando demasiada información. Por ejemplo, creation date o esta fecha que no la seteé, pero incluso password, que más allá de que entremos en una discusión de que el password va a estar en tal lugar o en otro lugar o lo que fuese, o que nunca lo tenemos que mandar, y bueno, ese tipo si ya empezamos a tener discusiones, quiere decir que hay algo que está mal.
Información que probablemente ni siquiera sea necesaria o que es totalmente redundante, como por ejemplo, si yo sé o yo le estoy pidiendo el valor número 2, ¿para qué le estoy volviendo a mandar el valor número 2? Esto es simplemente por una cuestión de falta de, digamos, de energía, de vagancia, podríamos decirlo, en el cual estamos enviando el mismo objeto que nosotros estamos recibiendo simplemente porque no queremos hacer de más, ¿sí? O no queremos trabajar de más, y lo cual en realidad obtener este tipo de respuesta es un error, porque más allá de que estamos exponiendo información que podría ser sensible y que no debería necesariamente viajar en la petición, estamos enviando más información que tal vez no sea necesaria para el modelo con el cual estamos trabajando. Supongamos que este sea un endpoint en particular en el cual una aplicación web, o sea, la misma que estemos construyendo nosotros, solamente requiere, por ejemplo, nombre, apellido y fecha de nacimiento, por ejemplo. Es totalmente innecesario todo el resto de información que le estamos enviando. Entonces, algo que es buena práctica es simplemente devolver la información que se requiere y no necesariamente información adicional que nunca vamos a estar utilizando o que no tiene ningún sentido tenerla ahí. Entonces ahí tenemos un problema inicial. El segundo problema que tenemos y que tenemos que atacar, digamos, voy a enumerar un poco las cosas que estoy viendo, es que si vemos las dos funciones, y acá solamente tenemos dos funciones para dos endpoints, pero podríamos tener muchas más, es que tenemos la creación de la base de datos repetida un montón de veces, por lo tanto es código que no necesitamos, ¿sí? O sea, es código que claramente no necesitamos y que es totalmente redundante. Incluso algunas condiciones, o por ejemplo esta condición en la cual estamos verificando si bien el usuario o el ID y estos son diferentes, o sea, son diferentes campos, también algo raro hay, digamos. O sea, esto podría ser claramente alguna funcionalidad que podamos encapsular y que podamos tenerla de forma única. Y luego tenemos esto que una vez más es una copia idéntica, o sea que estamos repitiendo el código de forma totalmente innecesaria. Así que algo de lo primero que podríamos llegar a hacer es, por ejemplo, obviamente vamos a tratar de crear una instancia, por ejemplo, vamos a decir así, read only, esto es el típico dbContext, vamos a decir dbContext, ¿sí? Y lo primero que podemos hacer es agarrar y decir algo así como esto, y ya empezamos a borrar toda esta parte y vamos usando esto en vez de tener una instancia o crear la instancia cada vez que vamos haciéndolo funcionar, o sea que vamos entrando a cada uno de los endpoints, ¿sí? Eso ya tendríamos un avance. Ahora, el siguiente caso es esto que tenemos acá, ¿sí? O sea, esta zona que nos molesta, o sea, que lo tenemos repetido. Y acá probablemente el error que podemos llegar a cometer es hacer algo como, por ejemplo, veamos primero si estos tipos, si esto que tenemos acá, vamos a ver si nos deja bad request, vamos a indagar un poco, ¿sí? Son tipos status code result, y si buscamos a ver el OK, o sea, deberíamos tratar de buscar un tipo, por ejemplo, particular, ¿sí? Que implemente las mismas cosas y que podamos devolver. Entonces claramente, obviamente, los dos son action result, por eso podemos devolverlo, pero digo, podríamos por ejemplo decir action result, validar usuario, ¿sí? O por ejemplo obtener resultado, le pasamos por ejemplo el usuario, user, movemos todo esto para acá adentro y decimos return obtener resultado, user, y lo mismo para este lado, ¿sí? Lo cual claramente, o sea, ya hemos comprimido un poco el código, o sea, a dos líneas, ¿sí? Por función, y tenemos este
esto que genérico y que hace lo que tenga que hacer y que, bueno, pues nada, valida y hace el trabajo por nosotros. El problema es de que, o sea, si bien ya es una mejora, desde mi perspectiva, digo, hemos reducido el tamaño de las funciones y si pensamos en alguno de los principios, esta función por lo menos tiene una responsabilidad única que es simplemente buscar un usuario, ¿sí? En base a un valor. Lo mismo buscar un usuario en base a un valor. Y esta función tiene una funcionalidad única que es básicamente validar si este usuario es nulo o si no y devolver un u otro valor. Sigue habiendo cosas que obviamente nos hacen un poco de... o nos deberían hacer un poco de ruido, ¿sí? Primero, lo que a mí personalmente me hace más ruido es que para mí estas funciones dentro de... o todo este código en realidad dentro de un controlador, de una API o de una... digamos, de cualquier tipo de servicio MVC, por ejemplo, me resulta totalmente redundante. O sea, para mí no debería haber, o debería haber el mínimo código posible, ¿sí? El mínimo código posible dentro de estas, dentro de esta clase. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva es simplemente un punto de contacto con la lógica. O sea, es un punto de entrada de una aplicación o de algún consumidor que a través de HTTP en este caso se va a contactar o va a servir de puente para contactarse con alguien que sabe cómo proveer todos estos servicios. Entonces, toda esta lógica de este código, de toda esta funcionalidad no debería ser hecha por el controlador, debería estar hecha por alguien más. Y por eso acá tengo este service, o sea, ya había creado esta carpetita service, y lo que vamos a hacer es crear una nueva clase que le vamos a llamar, por ejemplo, user service. ¿Sí? Entonces, vamos a tener básicamente la clase, una clase que nos represente, este de nuevo es un patrón bastante común y conocido, que nos represente una especie de agrupador de proveedor de servicios de acciones sobre diferentes objetos o diferentes modelos del dominio que estemos trabajando. O sea, en este caso tenemos usuarios o users. Entonces tenemos un user service que sabe cómo interactuar con el resto de la aplicación. O sea, cómo se expande dentro de la aplicación este user y bueno, contactará con todos los elementos que tenga que contactar, pero que va a servir como único punto de entrada hacia este controlador. Entonces, si nosotros tenemos esta parte, por ejemplo, esto que teníamos acá, ya claramente no nos haría falta tenerlo en el controller, sino que deberíamos tener algo. Voy a simplemente copiar esta parte, le voy a copiar y después le cambiamos el nombre. O sea, deberíamos tener algo por el estilo. O sea, ya tenemos esta parte acá, ¿sí? Y si queremos, por ejemplo, dos funciones que nos devuelva un usuario, voy a ponerlo así, public user get by id. Voy a copiar un poco lo que teníamos en el otro caso y vamos a tener otra. A ver si ahí. ¿Qué es lo que le pasa? Creo otra. A ver. Maldito nombre. Vamos a borrar esto. Ahí va. Y vamos a crear otra que se llame get by legal ID. Y obviamente vamos a copiar, vamos a traer esta funcionalidad que tenemos de este lado. Vamos a poner esta acá y vamos a copiar esta otra funcionalidad que tenemos de este lado y la vamos a traer acá y vamos a ver qué hacemos con esto, porque en realidad esto que tenemos por este lado de momento lo voy a dejar ahí y ya vamos a ver qué hacemos, ¿sí? Ya voy a explicar lo que hacemos, tampoco quiero que se haga muy largo el video. Entonces volvemos a tener un private porque vamos a mantener el mismo comportamiento, read only, user service,
user service, bueno, ahí vemos qué pasa, user service, vamos a importar eso, ¿sí? Y user service, new user service. Y ahí tenemos este tipo. Y obviamente ahora vamos a tener user service punto get by id, le pasamos el id y obtendremos un usuario. Ups. Entonces var user, y vamos a tener que hacer algo parecido que teníamos acá, porque de momento tenemos obtener resultado, entonces no podemos hacer mucho con eso de momento, ¿sí? Vamos a venir acá y le vamos a decir user. Y lo mismo por este lado, que deberíamos copiar más o menos lo mismo. Que de nuevo, si digo deberíamos copiar más o menos lo mismo, quiere decir que hay algo que está mal. Porque estamos repitiendo código, básicamente, ¿no? O sea, justamente estoy diciendo, tenemos que copiar lo mismo. Así que esto lo voy a dejar de momento acá. Vamos a retornar simplemente el usuario, porque esa es la acción que está haciendo en este caso. Y simplemente lo que hicimos fue mover, obviamente, o sea, esto va a funcionar, debería funcionar exactamente de la misma forma, pero lo que hicimos fue mover o esconder un poco más abajo, que también acuérdense que esto era uno de los principios que vimos en Solid, esconder un poco más abajo las partes específicas o las cuestiones mucho más cercanas a la lógica particular de la aplicación, dentro de clases que están mucho más profundas, y estamos tratando de dejar las que están más por encima, las que son más generales, con menor cantidad de justamente contacto o menor cantidad de elementos a trabajar. De cualquier manera, seguimos teniendo 16 minutos. Seguimos teniendo varios problemas en este caso, porque lo único que hice fue desplazar el código y esconderlo un poco más, o sea, enterrarlo un poco más, pero seguimos teniendo esto, seguimos teniendo más de una línea de código acá, más de una línea de código en este caso me parece absurdo, ¿sí? Entonces, el siguiente camino que solemos tener, o algo que solemos hacer, se suele hacer bastante, es, por ejemplo, vamos a agregar un par de modelos que son propios. O sea, recordemos que esta aplicación que tengo acá, si bien tengo los services y tengo la base de datos acá, la idea es de que esta aplicación sea simplemente tal vez contenedora de la API, o sea que este proyecto, ese pequeño proyecto, sea simplemente la parte que contiene la API, que contiene los endpoints de contacto, pero después deberíamos tener otras aplicaciones, o otros, perdón, no aplicaciones, sino otros proyectos, en los cuales tenemos los servicios, otro que tenemos la base de datos, ¿sí? O sea, cada uno tiene su especialización y podemos empezar a mover y agrupar cada uno de esos elementos en cada uno de esos proyectos. En este caso, imaginemos que, bueno, que cada uno de estos directorios, estas carpetitas, son un proyecto aparte. O incluso, si queremos dejarlo de esta forma, por lo menos, bueno, lo vamos a tener más o menos organizado. Así que lo que quiero hacer acá es crear un modelo, le voy a llamar en este caso User API Model. El nombre por ahí no es el mejor, así que acá vamos a estar cometiendo tal vez un pequeño error de alguna de las reglas, no necesariamente de Solid, sino de escritura, pero nos va a dar un poco la idea. O sea, está relativamente bien si entendemos más o menos de qué se trata, ¿sí? O sea, si por lo menos nos da contexto de lo que estamos hablando. Entonces, le voy a poner name, vamos a poner otra que sea last name, y decíamos que por ahí queríamos otro valor más. Por ejemplo, podría ser ¿sí? La fecha de nacimiento. Entonces vamos a poner que es la fecha de nacimiento. Entonces probablemente ya estén pensando, bueno, o ya estén entendiendo a dónde quiero llegar, ¿no? O sea, este caso, en vez de devolver, ¿sí? En vez de devolver la entidad que nosotros tenemos de la base de datos, lo que tenemos que empezar a devolver en realidad en nuestros servicios es este tipo de modelo, ¿sí? Porque este es el que entiende, o este es el que esconde de alguna forma toda la implementación que nosotros podríamos llegar a tener de nuestra
base de datos. O sea que justamente nosotros no tenemos que exponer la base de datos. Así que lo que voy a hacer es, vamos a decir, vamos a hacer un select new user API model, y vamos a decirle name, last name y date of birth. ¿Sí? Entonces ya en este caso estamos devolviendo ese elemento. Y acá vamos a hacer más o menos lo mismo. Lo cual, bueno, en este caso tenemos un pequeño lío. Vamos a decirle, vamos a cambiar acá where. O vamos a dejar abierta la ventana para el siguiente video, a ver si alguien lo detecta. ¿Sí? Vamos a decir así. Y first no lo va a dejar. Vamos a hacer where y first. ¿Sí? Vamos por ahí. Y claro, tenemos el mismo drama. Vamos a cambiar esta cosa rápidamente. Where. Ahí va. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo que se vea recontra igual. Entonces, lo que ya tenemos acá, ya no estamos desde la API, ¿sí? O sea, desde nuestra API que tenemos en este caso, ya no estamos devolviendo user API model. Ya no estamos devolviendo, esto ya lo podemos borrar. Ya no estamos devolviendo un usuario o una tabla de la base de datos, sino que estamos devolviendo una entidad que representa algo muy particular para esta llamada o para este contexto, ¿sí? O sea que es un usuario o un modelo de usuario para la API. Entonces ya separamos completamente las aguas entre la base de datos que teníamos dentro, muy cercana a nuestro controlador, y el controlador en sí. O sea, lo tenemos completamente separado, ¿sí? El último paso que vamos a hacer, obviamente, es, lo tenemos por acá, es esto que lo vimos en otros casos, que en este caso nosotros estamos creando la nueva instancia de la base de datos y demás. Lo mismo en el caso del controlador, que estamos creando la instancia, pero lo que queremos hacer, o lo que deberíamos hacer, es romper con esa dependencia, ¿sí? Entonces, lo que podíamos hacer acá, teníamos unas quick actions y debíamos poder extraer a interfaces. Vamos a llamarlo eUser Service, lo vamos a dejar por ahí adentro, ya está implementado. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, esto es eUser Service, ¿sí? Ya tenemos un pasito resuelto. Y si nos vamos por acá, lo que deberíamos tener, esto lo escribí antes de pensar toda la solución, pero ya tenemos la implementación de User Service. O sea, estamos agregando un tipo de servicio que va a ser inyectado, y obviamente en el controlador ahora lo que tenemos es User Service, y nos podemos olvidar de esta parte, User Service, y ya tenemos rota la dependencia, con incluso, o sea, la dependencia fuerte con la instancia de el User Service, y lo tenemos medio cocinado. ¿Qué es lo que sigue, o qué es lo que vamos a tener que seguir trabajando? Es esta parte, ¿sí? La cual en lo personal me parece horrorosa. y tenemos que reducir esto a una sola línea de código, y no necesariamente por ponerlo uno solo al lado del otro, sino deshacernos completamente de esto, no tener la necesidad de llamarlo en absoluto,
y que no nos importe. O sea, al servicio, o perdón, a este controlador, no le debería importar en absoluto la lógica que nosotros podamos hacer acá, ya que el único o el nombre, digamos, de este endpoint es, por ejemplo, get legal ID o get by ID, y eso es lo único que debería saber. O sea, es obtener un usuario o obtener un resultado basado en el ID que tenemos acá. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video, ¿sí? Así que espero que les sirva, espero que se vaya, o sea, que esté interesante la forma en cómo lo estamos encarando. Y nada, eso. Denle like, denle comentarios, pongan todo ese tipo de cosas. Nos vemos después. Chao.